Bueno, entonces al analizar este mismo circuito, encontramos que si quitamos el capacitor, entonces la RE en el equivalente RE para SEA, en el modelo RE, que es para SEA, va incluida la resistencia en el emisor porque ya no va capacitor. Recuerden que el capacitor elimina la influencia de esa resistencia, pero si no hay capacitor, la resistencia se tiene que considerar en el circuito. De tal manera que a la hora de calcular la impedancia de entrada, se calcula igual que las otras cuando no tenía capacitor, R1 en paralelo con R2 y eso va en paralelo con la suma de beta RE más beta RE, ¿sí? Entonces sería impedancia de entrada es R1 en paralelo con R2 en paralelo con beta RE más RE. Esto es porque recuerden que lo de entrada se hace en consideración de IB y entonces aquí como es y es se tiene que hacer consideración de la beta en RE, ¿sí? No se pone, sería lo más exacto usar beta más 1, pero como beta es mayor en consideración con 1, por eso se considera beta RE para simplificar, ¿sí? La impedancia salida, pues observamos nuevamente es igual a RC. La ganancia de voltaje va a ser, si se fijan, este circuito se parece mucho al que vimos anteriormente con el que es emisor común, con la resistencia en el emisor, o se le llama polarizado en el emisor. Entonces la ganancia de voltaje para este circuito, fíjense que es RC entre RE, la resistencia RE. La ganancia de corriente, vamos a usar la fórmula simplificada para que es RC, es ZI, la impedancia de entrada, entre el valor de RC. Entonces voy a marcarlo bien para que se vea, porque ZI entre RC. Entonces ganancia de corriente es menos ganancia de voltaje por impedancia de entrada entre RC, perdón, ¿sí? Ya estaría bien escrito. Entonces, vamos a hacer los cálculos para ver la diferencia con el anterior. Ya teníamos de la vez anterior que RE era igual a 14.52. Ya teníamos que R1 en paralelo con R2 era igual a 9 kiloohms. ¿Sí? Entonces ya podemos hacer uso de esos datos de lo anterior, ¿sí? Eso no cambia. Entonces vamos a calcular la impedancia de entrada. Es igual a R1 en paralelo con R2, R1 en paralelo con R2, ya la tenemos, es 9 kilos, ¿sí? Que es de aquí. Y luego, que es lo que obtuvimos en el ejemplo anterior, luego beta, ¿sí? Beta es de 210. Aquí me faltó volver a anotar, beta igual a 210. Si no, ustedes lo pueden calcular, ¿no? Beta por el valor de RE minúscula, que es de 14.52 ohms, más RE mayúscula, que es de 680 ohms, o sea, es la resistencia del emisor, ¿sí? Entonces, hacemos el cálculo, 14.52 más 680, eso multiplico por 210, y eso lo hacemos en paralelo con 9 kilos. Esto nos da una resistencia o impedancia de entrada de 8476.9 ohms, ¿sí? Si observamos, entonces, la anterior, si ustedes por ahí tienen el dato, sería de 2277, entonces la impedancia de entrada de la anterior es más pequeña, un poco más pequeña que la otra. La impedancia de salida no cambia porque es el valor de RC. Entonces, impedancia de salida es igual a RC
¿Y RC cuánto vale? Pues RC vale 680, digo 2200 ohms, ¿no? 2.2 kilos, eso no cambia. La ganancia de voltaje, ahí sí vamos a ver diferencia, porque es el valor de la resistencia del colector entre la del emisor. Entonces, cuando no haya capacitor, es esto entre esto, 2200 ohms entre 680 ohms. Mucho ojo con eso, ¿eh? Entonces, fijarse si no tiene capacitor, esta es la fórmula para la ganancia, ¿sí? En paralelo con RE, ¿de acuerdo? Hay que distinguir bien los circuitos, hagan sus formularios, ¿para qué? Para que puedan, trabajar más rápidamente sus resultados. Entonces, 3.23 es la ganancia, o sea que de lo que yo inyecto a la entrada voy a tener a la salida 3.23 veces un voltaje mayor y desfasado 180 grados, o de otra forma invertidos, los positivos los convierte en negativos, los negativos en positivos, y la ganancia de corriente para este sería igual a menos ganancia de voltaje 3.23 por ZI, que es 8476.9 entre RC, que es de 2200 ohms, ¿sí? Entonces, es 8476.9 entre 2200 me da 3.85 por 3.23. Entonces, vemos que la ganancia de corriente es más pequeña que el anterior. El anterior era casi de 156. Entonces, las ganancias, fíjense cómo es colocar o quitar el capacitor en paralelo, cambia las características que vamos a obtener en cuanto a impedancia de entrada, ganancia de voltaje y ganancia de corriente. ¿De acuerdo?